Buenos días, Iglesia, amados del Señor, bendecidos por el Señor con un hermoso día, no porque haya sol, ni porque haga frío, ni porque haga calor, es un hermoso día porque hoy Dios ha renovado sus misericordias, como dice su palabra, nos ha permitido respirar un día más el aire. Hemos podido abrir los ojos, nos hemos podido levantar, andar, podemos escuchar, podemos hablar. Y eso no es poco. Eso es la vida que Dios nos da por su gracia, porque nosotros somos totalmente inmerecedores de todo lo que Dios nos da, de todo, absolutamente todo lo que Dios nos da, pero Él es bueno en gran manera. Y dice su palabra, y así lo testiguan nuestras vidas, que para siempre su misericordia. Somos sus hijos porque Cristo ha muerto por sus elegidos y porque desde la eternidad hubo un acuerdo, hubo un pacto intratrinitario que teológicamente es llamado el pacto de redención, en los cuales se abrieron libros y se escribieron los nombres de cada uno de los que han de ser salvos. Desde ese tiempo, antes del inicio de cualquier obra de creación, Dios nos eligió en su Santa Trinidad, en un acuerdo intratrinitario, porque cada una de las personas de la Trinidad iba a tener un papel en esa redención. Porque Cristo iba a ser enviado a morir como hombre después de haberse encarnado y vivir una vida perfecta, porque Él entró en un pacto de obras. Ese pacto de obras que Adán no pudo cumplir, lo cumplió Cristo aquí en la tierra como hombre. Por eso dice que participó de carne y sangre como nosotros, se hizo hombre para morir en una cruz llevando todos nuestros pecados, haciendo expiación por ellos, redimiéndonos, liberándonos del poder del pecado. Y Dios, a través de su obra perfecta, nos justificó solamente por la fe en esa obra perfecta. Y Cristo murió en esa cruz y fue sepultado, pero al tercer día resucitó y ascendió a los cielos. Y desde allí, desde ese entonces, hace 2000 años, Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Y no solo eso, que al subir, al ascender a ese trono, Él nos dio unos regalos que no solo fue la salvación, sino que son los dones espirituales, lo que estamos compartiendo con los jóvenes los sábados. Un regalo precioso para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hoy estamos aquí y Dios nos reclama el uso de esos dones que Él nos dio. Así que, hermanos, si ustedes se consideran realmente hijos de Dios, busquen sus dones y pónganlo al servicio del Señor, que lo dio todo por nosotros. Porque la iglesia necesita ser edificada, necesita empujar a este mundo que anda en oscuridad, iluminarlo, abrirle los ojos, el entendimiento y forzarlos a una decisión por sí o por no, pero forzarlos a una decisión. No debemos ignorar a esos que andan perdidos, debemos llevarle la luz del Evangelio y forzarlos a que ellos ejerzan su responsabilidad para que Dios sea glorificado, porque ese es el motivo por el cual tuvimos esa gran comisión antes de Cristo ascendido, antes de que Cristo subiera a su trono. Hoy yo le quiero traer la palabra de Dios que me ha estado dando vueltas mucho en la cabeza de ver tanta hipocresía,
tanto desconocimiento, tanta blasfemia, tanta basura que anda por ahí dando vueltas de aquellos que se dicen apóstoles, se dicen profetas, se dicen traer palabra de esto, palabra de aquello, pero no hablan de pecado, no hablan de santidad, no hablan del crecimiento en Cristo, hablan de mundo, hablan de carne, hablan de satisfacer la propia concupiscencia de cada uno. Y curiosamente, o no tanto, esas iglesias, entre comillas, están repletas de personas que buscan precisamente que se alimente su carne. Por eso es que Dios me ha guiado a una carta de una iglesia muy problemática de los primeros tiempos, de los tiempos apostólicos, la iglesia de Corinto. Y en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10 y los últimos 4 capítulos de la carta, Pablo defiende su apostolado, pero a partir del versículo 1 al versículo 7, Pablo hace algo que es fijar su posición como siervo de Cristo y la manera en que él llevaría adelante este servicio al Señor. No como los falsos maestros pretendían, con su ritualismo religioso, que tenían que parecer, pero no ser. Pablo prefirió siempre el ser un siervo de Cristo, aunque no lo pareciera, y aunque tuviera sus luchas con su propia carne, como todo ser humano, como cualquiera de nosotros. Él prefirió servir a Cristo en su humanidad, pero no a través de formalismos. Y eso es lo que vamos a ver, el correcto enfoque que Pablo quiere dar a estos corintios, que tanto desvío, tanta carnalidad, tanto error tenían doctrinalmente, y encima de esto se habían infiltrado en esa iglesia los docetistas, los judaizantes y todo tipo de filosofías, como decía el hermano, las huecas sutilezas que empleaban para tratar de torcer la verdadera doctrina de Cristo. Y en vez de guiarlos al camino de la salvación y del crecimiento para fortalecer su fe, los guiaban por el camino del error. Entonces Pablo, como atalaya de Cristo, denuncia y defiende su apostolado porque él era muy criticado por no ser formalista. Vamos a leer de la segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, desde el versículo 1 al versículo 7, para leer todo el contexto porque es toda una unidad de pensamiento, estos 7 versículos. Pero el corazón de lo que vamos a hablar, de lo que Dios nos va a hablar, está desde el versículo 3 al versículo 6. Pero vamos a leer todo el contexto y explicar el contexto para poder aprender y entender lo que Dios nos quiere enseñar. Primero voy a leer y después vamos a orar, a pedir la guía de nuestro Señor. Dice Pablo y dice la palabra de Dios: yo, Pablo, os ruego, por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piénsese por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios y Señor, Altísimo, Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso, misericordioso, bueno y justo. Te alabamos, adoramos tu nombre, Señor, nos rendimos ante ti, porque tú eres bueno y te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que has volcado sobre cada uno de nosotros y haces esto cada día, Señor. A pesar de lo que somos, a pesar de nuestro pecado, tú nos perdonas una y otra vez, nos lavas, Señor, porque nos has justificado por tu glorioso plan de redención a través de Cristo Jesús. Aquel que siendo Dios no estimó esa condición como condición a la cual aferrarse, sino que se entregó a sí mismo, se humilló haciéndose hombre, se encarnó, Señor, y vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y llevó nuestros pecados voluntariamente a la cruz, porque nadie lo envió a la cruz a nuestro Señor. Fue tu plan, Padre Santo, fue tu plan. Y Cristo fue obediente y murió por nosotros y nos redimió del poder del pecado. Venció a Satanás y venció a la muerte en esa cruz y fue sepultado, pero por tu poder, a través de la obra del Espíritu Santo, fue resucitado. Y hoy está a la diestra, en la majestad de las alturas, como dice tu palabra, intercediendo por sus santos, por cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias, Señor. Y yo como humilde siervo, inútil totalmente, incapaz de hacer algo bueno, Señor, si no proviene de ti, pido la asistencia, pido tu gracia, Señor, en mí, en este tiempo, para que seas tú quien hable a tu pueblo, para que seas tú quien transmita tu voluntad para con cada uno. Limpia cada mente, Señor, prepara cada corazón para atesorar lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor, incluido yo. Te doy gracias y bendigo y alabo tu nombre en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, en este texto lo que vamos a hablar hoy es de la verdadera batalla espiritual que todos libramos cada día. Todos tenemos una batalla que estamos librando cada día. Y aunque esta carta está dirigida especialmente a la iglesia de Corinto, todos somos iglesia de Corinto en algún momento. Todos somos Esmirna, todos somos Pérgamo, todos somos Éfeso, todos somos alguna de aquellas iglesias, porque la iglesia no siempre está andando en la misma dirección, con la misma intensidad y movida totalmente por el Espíritu. Muchas veces flaquean las fuerzas de la iglesia, muchas veces nos desviamos y muchas veces hacemos cosas que nos avergüenzan. Pero Cristo nos recibe, nos levanta, nos perdona. Así que esto es para todas las congregaciones. Todo lo que dice la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, o Antiguo Testamento, como estamos acostumbrados a llamarlo, nosotros somos la nación del pacto, nosotros somos la iglesia del pacto. Por eso
antiguo pacto y nuevo pacto. Este nuevo pacto, la sangre de Cristo, es para todos, desde el primer evangelio hasta Apocalipsis, como lo es también los 39 libros del Antiguo. Elegí tomar este pasaje porque los problemas que enfrentaba la iglesia a los corintios, como les decía al principio, es un tema que es de todas las iglesias actualmente. Las cosas desde Pablo hasta aquí no han mejorado, a pesar de la tecnología, a pesar de tener toda la revelación de Dios, porque cuando Pablo escribía esto, tengan en cuenta que lo que estaba vigente y lo que estaba disponible para leer y para estudiar era el Antiguo Testamento. No era esto que leemos hoy. Por eso que somos más deudores que ellos nosotros, porque hoy tenemos absolutamente toda la revelación de Dios aquí. No podemos o no debemos ser engañados. Y si escudriñamos la palabra como Dios nos manda a escudriñar las Escrituras, no deberíamos ser engañados, salvo por nuestro duro corazón o por nuestras oscuras intenciones, que cuando llenamos nuestra mente de cosas que no debemos, somos desviados a satisfacer nuestra carne y no lo que Dios nos pide. Entonces, mayoritariamente los cristianos hablamos de la fe verdadera, de la fe falsa. Sin embargo, muchos erran porque no conocen la palabra y no saben cómo enfocar esta fe, o no quieren enfocarla como debieran, tal vez. Hay diferentes formas de batallar en esta guerra en la que estamos metidos nosotros al tomar partido por Cristo. Inmediatamente, si recuerdan la prédica de 1 Corintios 15, cuando hablábamos de la resurrección, estamos metidos en una guerra, y cuando nosotros optamos por un bando que es el de Cristo, todas las huestes espirituales de maldad se nos vienen en contra. Antes eran aliadas nuestras porque hacíamos su voluntad. Hoy estamos enfrentados totalmente con ellos. La primera forma de batallar que tiene la mayoría de las iglesias por desconocimiento, y digo la mayoría porque son mayoría, tristemente hay que decirlo, están en una doctrina errada y luchando batallas carnales, no batallas espirituales. Entonces, el enfoque que Pablo le quiere dar a esta porción del texto de la segunda carta es cuál es la verdadera forma de combatir, cuál es el verdadero campo de batalla, quién es el enemigo y cuáles son las armas con las cuales debemos combatir. El campo donde debemos combatir lo tenemos que tener bien claro. Ahora lo vamos a ver cuál es. En 1 Timoteo 4, versículo 8, Pablo le dice a Timoteo una cosa. El ejercicio corporal, dice Pablo, para poco aprovecha. Y muchos han malinterpretado este pasaje diciendo hacer ejercicio no sirve para Pablo. No es eso. Se refiere Pablo que el hacer las cosas físicamente o carnalmente o movidos por ese tipo de cuestiones es infructuoso. La batalla no está ahí, no está en lo físico. Los motivos equivocados nos pueden llevar a conclusiones equivocadas, a acciones equivocadas y a desviarnos totalmente de lo que realmente la palabra de Dios nos pide. Sin embargo, esto que pareciera tan obvio es una forma de obrar de muchas iglesias, principalmente las pentecostales carismáticas. Principalmente eso. Yo estaba con los jóvenes y en un par de oportunidades les mencioné una anécdota que hay acerca del mal uso de los dones. Como hacían los corintios, también lo hacen estas iglesias.
y buscan un bautismo, una segunda gracia, un segundo bautismo que ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, y la manifestación de que han sido bautizados de esa manera es hablar en lenguas. Si esa fuera la realidad, todos los institutos que enseñan idiomas tendrían que cerrar. Pero lamentablemente ellos, sabiendo esto, se endurecen y piensan que hablar en lenguas es decir tonteras que nadie entiende. Pablo corrige esto y dice que cuando hay alguien que habla en lengua, hable uno solo y haya un intérprete para edificación de la iglesia, porque para eso son los dones. Pero eso no se hace así. Si ustedes ven multitud de personas que dicen que oran, pero oran en lenguas. Y cuando Pablo habla de la preeminencia del amor y habla de que si yo hablase lenguas angelicales, no quiere decir que son lenguas inentendibles. Está haciendo una exageración Pablo. O sea, si yo hablara lenguas que nadie entiende porque no están al alcance de la persona común, y no tengo amor, de nada vale, de nada sirve. Y ese es el concepto, el amor que quiere introducir Pablo, no la exaltación de ciertos dones espectaculares. Ciertamente el don de lenguas existió y fue muy útil, pero si nos ponemos a razonar y nos ponemos a estudiar la Escritura, vemos que es un don más que de hablar, es un don de entender, de escuchar, porque con el discurso de Pablo, cuando se dio en Hechos 2, los que escuchaban, dice la palabra de Dios, los oían hablar en su propio idioma, en su propia lengua. Lo escuchaban hablar. ¿Cuántos discursos dio Pablo? Uno en cada idioma, no. Fue un milagro portentoso porque en todos los más de 50 dialectos que había en ese momento, cada uno lo escuchaba a Pedro hablar en su idioma. O sea que esto va más allá de una glosolalia, de un decir que no dice nada. Es realmente un idioma. Y siempre que el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto habla de lenguas, es la palabra en griego glosa, con 2 S, que significa idioma. No es algo inentendible, es un idioma. Y siempre que se habló en lenguas fue para cada una de las tribus de los judíos que estaban dispersos por todo el territorio de Judea, Samaria y lo último de la tierra, como dice el Señor. Entonces fue para señal de los judíos el hablar en lenguas. Después hasta los gentiles hablaban en lenguas. Pero fue una señal para los judíos, no fue una señal portentosa para exaltarse de uno al otro sobre un hermano sobre otro y cosa por el estilo. No fue eso. Dicho esto, que es un paréntesis, la batalla que hemos de librar los creyentes es siempre en el campo espiritual, no es en el campo físico. No son las lenguas, no es el activismo, no es el hacer cosas, no es la experiencia física o la experiencia carnal de tal o cual cuestión, no es la risa santa, no es el ungir objetos, no es el ser ungido por objetos. No se trata de eso, es totalmente espiritual y las armas para esa lucha son también espirituales, pero claro, eso requiere una cosa muy importante que es el conocimiento. El conocimiento de lo que Dios dice, de lo que Dios quiere. Y muchos se resisten al conocimiento, entonces erran y van para el lado de la carne. Hay 2 palabras que podemos emplear porque son 2 verdades. Nosotros debemos conocer el verdadero evangelio, que es toda la palabra de Dios, por 2 cuestiones.
por su significado y por su propósito, porque si no conocemos el significado del Evangelio y cuál es su propósito, no, el Evangelio para nosotros no tendría como herramienta ningún poder. Entonces eso es lo primero que tenemos que conocer, porque no vale de nada tener la mejor herramienta, que es esta, si no sabemos usarla. La palabra en Hebreos dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, el centro de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero ¿de qué sirve tener semejante arma tan poderosa si no la sé usar? ¿De qué sirve? Iglesia, ¿de qué sirve si yo no leo la palabra de Dios? Si yo no estudio, si yo no bebo el agua pura que dice, como dice el Señor, el que bebe de esta agua correrán por su interior ríos de agua viva. Yo no puedo tener agua viva, yo no puedo ser bendición para nadie si no conozco la palabra de Dios. Pablo le da, ya vamos a ver, un gran significado al estudio de la palabra y al conocimiento de la palabra de Dios. En Romanos 1:16, un famoso texto que todos debemos conocer de memoria, dice Pablo, y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en Hebreos 4:12 está la cita que recién les dije. Un arma poderosísima, la palabra de Dios. Es poder de Dios, no es poder mío, es poder de Dios, poder desde lo alto. La palabra de Dios bien utilizada es poderosa en gran manera, pero quien la esgrime debe saber utilizarla, debe tener conocimiento. En 2 Timoteo, Pablo insiste con Timoteo en el versículo 14 y 17 del capítulo 3, leemos: pero persiste tú, dice Pablo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo daba especial importancia al conocimiento de la palabra de Dios y no solo al conocimiento, a su aplicación. Porque si nos fijamos en los verbos que hay acá, dice corregir, instruir en justicia, redarguir, enseñar. Eso es acción, no es conocimiento vano, es acción. La palabra de Dios nos llama y nos invita y nos empuja a la acción, no al mero conocimiento. El mero conocimiento envanece. El mero conocimiento envanece, no sirve para nada. Si yo no aplico lo que aprendo aquí, no sirve para nada. Y Dios sabe y es testigo que es mi lucha y es la lucha, yo creo, de todos. Porque cuando luchamos contra nuestro pecado, contra nuestra naturaleza, contra nuestra carnalidad, con lo que nos sale de adentro, lo que éramos, ese hombre que no murió, que está bien vivito y que quiere salir y que quiere que lo obedezcamos, y ese hombre es nuestra carne, ese hombre está en nuestra carne. Por eso que debemos conocer cuál es el campo de batalla. Yo no puedo flagelarme como hacían y como hacen los romanos, los católicos romanos. No va por ahí la cosa, no va por ahí.
Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros, dice Pablo, y de pedir que seáis, ¿qué? Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En este estudio vamos a ver la verdadera guerra, como les digo, o batalla espiritual en la que estamos y sobre todo el campo de batalla, porque Pablo lo que hace es enfocar correctamente las cosas. Lo dividí en 5 puntos que vamos a empezar a ver el primero. No se asusten porque no son muy largos, son cortitos los puntos. Nuestro caminar en Cristo es el primer punto, que son el versículo 1 y el versículo 2, donde Pablo defiende su apostolado y dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, ruego, pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con la que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tiene como si anduviésemos en la carne. Cuando alguien tiene conocimiento del Evangelio, no importa en el lugar que se mueva, que esté, debe ser siempre coherente con su verdadera personalidad. Debe ser lo que se llama íntegro, debe ser una persona íntegra. No delante de tal persona de una manera y delante de otra persona de otra manera. No porque esté el pastor, yo me debo comportar bien, sino me debo comportar bien porque me debo comportar como Cristo quiere que me comporte, porque la imagen de Cristo se debe manifestar en mi persona, no porque tengo a alguien adelante. Muchos religiosos veían a Pablo como si anduviese en la carne. ¿Por qué? Porque él no era formalista, él no vivía de formalismo, ni vistiéndose de tal manera, ni actuando como actuaban ellos. Hipócritamente, totalmente hipócritamente. Muchos de estos formalistas, muchos de estos religiosos formalistas, y hasta hoy en día lo vemos, son exteriormente de una manera, pero interiormente de otra, como decía el Señor Jesús, sepulcros blanqueados, que por fuera son una cosa y por dentro están llenos de pudrición. No era demasiado suave el Señor cuando tenía que expresar su pensamiento y la verdad que venía de Él la decía con todas las letras, con toda la palabra. Entonces nosotros no seamos tampoco así. Eso se llama hipocresía. La hipocresía es eso, parecer una cosa por fuera y dentro estar lleno de cualquier cosa horrible, cualquier cosa mala para no ser tan grosero todavía como puedo serlo, como por ahí se me escapa. Ellos se autoimponían tradiciones, vivían de tradiciones, vivían de religiosidad, vivían en un disfraz. Y eso es lo que querían, esa gente es la que estaba metida en la iglesia de Corinto. Y no digo, Pablo los llama, ya veremos, falsos hermanos a ellos, falsos hermanos, cuando escribe a los Gálatas, ya lo vamos a ver. Por esto recordamos que escribe Pablo a los Gálatas que también habían sido llevados a guardar ciertos rituales del judaísmo. En Gálatas 2, 3 al 5 dice, más ni aun Tito, que estando conmigo y con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Pablo se resistía a estas cosas. Y esto a pesar de los falsos hermanos, aquí está, introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Entonces, ¿la verdad dónde está? La verdad está en el Evangelio, en esto, en la palabra de Dios, no en ritualismo. No en ritualismos, hermanos, eso ténganlo presente, háganlo carne en ustedes, pero no carnalidad, sino háganlo parte de cada uno de ustedes.
La verdad está en la palabra de Dios, no en los formalismos, los ritualismos. Eso tiene que ir de adentro hacia afuera. Yo tengo que formar a Cristo en mi interior primero para que se manifieste en mi exterior. Si yo no hago crecer mi interior, mi alma no está de acuerdo y en concordancia con lo que Cristo pide en su palabra, mi exterior no va a ser. Pues aunque andamos en la carne, dice en el versículo 3 Pablo, no militamos según la carne. Notemos que Pablo llama a estos hermanos, como lo leímos recién, falsos hermanos. Pero en otro aspecto, aunque andamos en el Espíritu muchas veces, y yo quiero pensar que casi siempre, casi todos los días andamos en el Espíritu, Dios sabe que tenemos una parte de nosotros que está en nuestra mente que nos tira, nos inclina para seguir los deseos de la carne. ¿O a ustedes no les pasa? Nos inclina a hacer algún deseo de nuestra carne, nuestra mente está inclinada a lo carnal y nuestra mente se alimenta de este mundo, de muchas cosas de este mundo. Nosotros nos prendemos en una red social, nos prendemos en el televisor y absorbemos cosas que nos llevan siempre a la carnalidad, porque el mundo lo único que conoce es la carnalidad, salvo que estemos mirando algún programa que sea cristiano, de los cuales hay muy pocos, pero los hay. Estamos hablando de carnalidad, estamos hablando plenamente de humanismo, no de las cosas de Dios. Entonces nuestra mente se alimenta de esas cosas. Y ahí están ciertas cuestiones que ahora vamos a ver. Pablo mismo tuvo deslices, tuvo varios deslices, y en 2 Corintios aquí, Pablo le pidió a Dios que quitara el aguijón de su carne. Y Dios le respondió, ¿qué le respondió? Ya te lo quito. Dios le respondió, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Entonces, todos tenemos cierta carnalidad que nos inclina la mente a pedir, inclusive a pedir a Dios, a orar mal y pedirle a Dios cosas que no son la voluntad de Dios. Cosas que no son la voluntad de Dios. Cuando Dios envía algo a nuestra vida, una prueba a nuestra vida, yo lo que debería pedir no es que quite esa prueba de mi vida, sino que me dé la suficiente gracia para poder soportarla y para poder salir airoso, porque ahí glorificamos a Cristo, como cantábamos recién. En la prueba yo debo ser edificado. Cada prueba, cada examen que tenemos en la escuela, ¿para qué es? Para saber cuánto aprendimos, cuánto tenemos asimilado de lo que nos enseñó el maestro o la maestra. Bueno, ahora no tenemos clases, los chicos nuestros no sé lo que va a hacer de su vida, pero cuando íbamos a la escuela, y Dios nos está enseñando cada día nos está enseñando, y hoy nos está enseñando a través del púlpito, Dios nos está hablando. Y lo que nos está hablando el Señor es que nosotros tenemos que conocer de la palabra de Dios, que seamos alimentados con toda inteligencia espiritual. Eso nos quiere enseñar el Señor. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en nosotros. En Romanos 8, 5 al 8, yo lo quiero leer porque los invito a leer también, lo debiéramos conocer. 8, 5 al 8, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo no sé ustedes, yo quiero agradarle a Dios. Y no quiero vivir a la carne. Cierto que caigo muchas veces en la carnalidad, muchas veces, muchas más de las que yo quisiera. Me angustia eso, pero es así. Por eso que alabo la gracia de Dios todos los días y a cada momento en mi vida,
porque si no fuera por su gracia, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? ¿Qué estaríamos haciendo? Entonces, en Gálatas 5, Pablo hace el mismo razonamiento. Las obras de la carne, las obras del Espíritu. El fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces, vamos a ver cuáles son nuestras armas espirituales, el punto 2. En los versículos 4 y 5 del texto nuestro, de 2 Corintios 10, dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto nos dice que el pensamiento solo no se va a orientar para donde se deba orientar. Yo lo debo llevar cautivo. Lo tengo que forzar. El arma espiritual más poderosa del creyente es sin duda el conocimiento espiritual. No hay duda. El problema es que el conocimiento no se ve. ¿Se tiene o no se tiene? Yo no puedo decir qué sabio que es fulano mirándolo, no. ¿Se tiene o no se tiene? Y para saber si se tiene o no se tiene, tengo que ver cómo obra la persona. Es claro, es acción. Asimismo podemos afirmar por la palabra que el conocimiento adecuado es a través de lo cual yo desarrollo convicciones. No puedo desarrollar convicciones si yo no conozco, porque ¿en qué baso mis convicciones? Las tengo que basar en el conocimiento. ¿Y qué conocimiento me dice Pablo que es el buen conocimiento, el conocimiento correcto? El conocimiento de la palabra de Dios. A eso exhorta a Timoteo, a su discípulo, a su hijo en la fe. En cambio, la falta de conocimiento provoca que fácilmente las fortalezas, crezcan en nuestra mente, en nuestro corazón, y sus argumentos nos empiecen a manejar. Nos empiezan a guiar los argumentos y estas fortalezas son contra la palabra de Dios. No permiten que la palabra de Dios haga el trabajo que tiene que hacer en nosotros. Y esas fortalezas, como dice Pablo también en Efesios 4:14, hacen que nosotros desconozcamos la palabra de Dios y como esas fortalezas no permiten que la palabra de Dios haga mella en nosotros o haga alguna acción en nosotros, nos desviamos a la carnalidad y andamos en la carne y andamos en el mundo y nos sentimos bien. Y cuidado, hermano, con eso de sentirse bien en el mundo. Cuidado. Porque un cristiano es hijo de la luz. Y el hijo de la luz no anda en tinieblas. No es su ambiente. Es como si quisiéramos respirar debajo del agua, así como estamos. Si necesitamos un traje de buzo, necesitamos algo artificial. Y para andar en el mundo sin ningún problema quiere decir que hay algo en nosotros que no está bien. Porque yo primeramente me debería sentir incómodo. Si no me siento incómodo porque he desarrollado un callo espiritual que me hace perder la sensibilidad, hay una herramienta que Dios utiliza que se llama disciplina. Y si yo ni siento malestar, ni siento la disciplina de Dios, hay una luz de alarma muy grande que se tiene que encender en mí. La forma de pelear de Pablo era siendo íntegro. Como dijimos, él no se disfrazaba de formalista para llevar adelante la obra de Dios. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Para él y para nosotros el conocimiento de Dios debe ser el estandarte que debemos esgrimir. Esa motivación por la cual nosotros nos movemos. Y debe ser siempre andar en integridad y libertad, o mejor dicho, andar en libertad, pero en integridad. Es la única manera que tiene el cristiano de mostrarse, que debería.
Tercer punto, la verdadera batalla. Y acá viene la pregunta del millón. ¿Cómo hago para llevar, les voy a repetir lo que decía Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, es lo que leímos, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y una cosa, llevando cautivo. ¿Cómo? No es que la palabra de Dios habla de libertad. ¿Cómo voy a hablar de cautividad? Pero la palabra de Dios aquí dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos están siempre, como la brújula apunta siempre al norte, nuestros pensamientos están siempre apuntando a la carne, a la carnalidad. Y la carnalidad, como leímos recién en Romanos, es muerte. Andar en la carne es muerte. Debemos andar en el Espíritu. Entonces, la respuesta, aunque es sencilla, es difícil. ¿Cómo puedo llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo? La respuesta es fácil. La forma de llevarlo a cabo es difícil. La respuesta es fácil, ¿por qué? Porque yo tengo que masticar la palabra de Dios, tengo que entender la palabra de Dios, la tengo que atesorar, la tengo que memorizar, la tengo que grabar en mí, pero también la tengo que obedecer, la tengo que poner por obras. Y esa es la parte difícil, hermanos. Esa es la parte difícil. Y es difícil para mí. Yo creo que para todos es difícil. Para todos es difícil. Pero en eso debemos perseverar. Yo digo que el diablo no tiene absolutamente ninguna cualidad buena, aunque hay algo que se puede rescatar de ese ser espiritual de maldad, la persistencia. La persistencia que tiene el diablo para lo malo no la tenemos nosotros para con las cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos ponemos felices? Bailamos en una pata si alguien nos dice, usted ha sido acreedor a un viaje a Disney, a Orlando, Florida. No podemos dormir a la noche esperando el día que tomemos el avión para irnos a Orlando. A ver Disney, a ver Marvel, a ver todo. ¿Y por qué no nos ponemos así cuando leemos Romanos 8? Que dice, ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no nos ponemos igual de contentos cuando hablamos de la segunda venida de Cristo? ¿Por qué nuestra oración no es, ven Señor Jesús, ven hoy? ¿Por qué parece que quisiéramos que postergara su segunda venida? Muchas veces. ¿Por qué tanto amor por la carne, por las cosas de este mundo y no el mismo amor por las cosas de Dios? Eso es lo que plantea Pablo aquí. La forma de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo es analizar su palabra, estudiarla, meditarla y ponerla por obra. Por eso debo llevar cautivo mi pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso lo debo llevar cautivo, porque solo no va a ir. Lo tengo que hacer prisionero. Lo tengo que obligar. Y eso lo tengo que hacer yo. Lo puede hacer Dios, pero yo no soy una máquina. Dios me hizo con voluntad. Y esa voluntad la debo bien utilizar. O la debo utilizar correctamente. Es imposible llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo para poder andar en el Espíritu si no se conoce el Evangelio, que es la palabra de Dios. Es imposible. Porque yo no tengo parámetros por los cuales me pueda mover y entro en el error de entrar a trabajar en la carne. ¿Por qué? Porque es lo único que conozco, es lo único que manejo bien. Mi carnalidad, mi voluntad a través de la carne, pero no mi voluntad a través del Espíritu.
¿Por qué? Porque, como les decía Pablo, aún son niños espirituales. Y como dice la carta a los hebreos, debiendo comer alimentos sólidos, estás todavía tomando leche. No crecemos nunca. No puede ser. No puede ser. No debe ser. Por muchos años las iglesias, principalmente las carismáticas, y no es que la tenga con las carismáticas, es que la tengo con las carismáticas, porque no puede ser, no es la iglesia de Cristo eso. Cuando el carismatismo, ese movimiento carismático se metió en todos los lugares, en todos los ámbitos religiosos, aún los que son de doctrina errada, hizo estragos. Hizo estragos porque exalta la carnalidad de la persona. No exalta la palabra de Dios, exalta la carnalidad. Se basa en el sentir, en la experiencia. No se basa en lo que es espiritual. Por eso la tengo con las iglesias carismáticas, pero principalmente estas iglesias vienen manteniendo una lucha espiritual contra huestes espirituales de maldad que no existen. Lo que ellos llaman huestes espirituales de maldad la combaten de una manera carnal y de una manera física. ¿Han escuchado esos que se juntan en un grupo y empiezan a rodear un determinado territorio? Marcan un territorio y lo empiezan a rodear y oran y lo marcan. Vienen a limpiar casas. Hay una película, sin ir más lejos, que se llama Cuartos de Guerra, las cuales un pastor que yo conocí lo tenía como, hasta dio una serie de explicando Cuartos de Guerra, haciéndonos mirar la película. Y yo cuando veo a esa morocha que expulsaba al diablo, yo digo, esta es una psicótica, tiene algún problema. Porque empezaba a gritar al diablo como que fuera una persona. Y yo al diablo no lo he hecho así. Santiago dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo no tengo ni que echarlo, ni que maldecirlo, no tengo que atarlo. Ya Cristo hizo eso. Ya el Señor hizo eso. Yo no tengo nada que ver con las huestes espirituales de maldad más que defenderme de ella usando toda la armadura de Dios. Como dice Efesios 6. Toda la armadura de Dios me tengo que poner para resistir al diablo. Pero yo no soy quien. Si el arcángel Miguel no fue quien para maldecir al diablo, sino que le dijo, el Señor te reprenda. ¿Quién soy yo para reprender al diablo? Pablo dice que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. ¿Para qué? Para la destrucción de esta fortaleza. Pero ¿dónde están esas fortalezas y qué son? Pablo dice que la batalla está en la mente y la fortaleza nos la fabricamos nosotros mismos. Donde llegan los pensamientos, porque de la abundancia del corazón, dijo el Señor, habla la boca. Entonces lo que yo hablo es lo que yo soy. Lo que yo hablo es lo que yo soy. Si yo me pongo a hablar cosas carnales es porque soy un carnal, lamentablemente. Como pensamos, así somos. La mente siempre está elaborando pensamientos. Usted sabe que el cerebro suyo no descansa jamás. Aun cuando estamos durmiendo, estamos en un sueño profundo, pero es un estado que el ser humano, los médicos que dicen que saben, le llaman un estado alfa. Aún así el pensamiento sigue trabajando, nuestro cerebro sigue trabajando. Siempre está maquinando y desarrollamos una cosa, desarrollamos pensamientos que van dirigidos, dijimos, a nuestra carne, pero tenemos un arma espiritual muy poderosa que se llama dominio propio. Es el último de los 9 elementos que componen el fruto del Espíritu, el dominio propio o la templanza, como dice la Reina Valera 60. Si no desarrollamos el dominio propio en nosotros mismos nos convertimos en nuestro peor enemigo. Nosotros nos convertimos en nuestro peor enemigo porque nos dejamos arrastrar, nos dejamos llevar por la carnalidad. Y ustedes saben que lo que decimos, si hablamos de que lo que decimos es lo que somos,
los que se dice que saben, que son los científicos, dicen que la luz se transmite a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, aproximadamente. Sin embargo, la lengua es más rápida. La lengua nuestra es más rápida que la luz, es más rápida que el pensamiento, porque esa es la velocidad con la que se transmite también el pensamiento. Y los pensamientos negativos son las autoimpuestas fortalezas de nuestra mente. Nosotros nos autoimponemos esas fortalezas. Por ejemplo, si alguien le dice que es feo, y él se lo cree y lo mantiene y no se defiende de alguna manera con la palabra de Dios, va a crear una fortaleza que lo va a amargar, lo va a hacer sentirse menos, es una ridiculez esto, pero a alguien le han dicho alguna vez, che, narigón, che, qué sé yo, no sé, cosas así por el estilo. Yo hablo en porteño, discúlpenme, el che ese. Pero le dice, che, fulano, vos sos un narigón, vos sos un cabezón, le dice, como le contaba a los chicos el sábado. O al otro le dicen patón, qué sé yo, no sé. Pero yo no me puedo creer esas cosas y tomarle y crear una fortaleza con eso. Pero hay gente que lo hace porque es fácil, es sensible y crea. Pero sin embargo la Biblia dice que para Dios todos sus hijos somos perfectos. Hebreos 10:14. Dice que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en Efesios 1:3. Pero si yo no conozco la palabra de Dios, ¿cómo me voy a levantar de una acusación semejante? Me voy a seguir creyendo que soy feo y no hay vuelta, no hay salida de eso. Los pensamientos que elaboramos se convierten en argumentos. Después de argumentos se hacen fortalezas y esas fortalezas nos impiden pensar espiritualmente y nos movemos a la carnalidad. Empezamos a hacer sobresalir nuestros sentimientos por sobre, o sea, nuestras emociones por sobre nuestros principios. Nosotros, según la palabra de Dios, según Romanos 5:17, somos predestinados para reinar en vida. Textualmente lo dice la Reina Valera así. Dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, en Efesios 4:13. Nos dice que somos más que vencedores, en Romanos 8:37. ¿Eso no los estimula? Bien, gloria a Dios entonces. Estas aseveraciones contenidas en el Evangelio son las verdaderas armas del Espíritu. Estas son las armas con las cuales yo tengo que resistir a Satanás, no otras. No tengo que ser ungido con aceite, no tengo que ir a comprar la rosa mística, no tengo que ir a comprar el agua bendita, no tengo que hacer nada, físicamente nada. En la congregación donde nos reunimos, aquí, es fácil ser fuerte. Ahora, en este momento, es fácil fortalecernos estando todos juntos. Pero la batalla donde va a ser álgida, donde va a cobrar su punto máximo, es cuando estamos en soledad, cuando estamos en la intimidad. Ahí nuestros pensamientos nos van a acosar, nos van a acusar, porque el diablo es el que maneja los pensamientos, el que nos bombardea constantemente con cosas para que nos desviemos de la verdad de Dios y para que creamos la mentira, porque Él es mentiroso y padre de mentira. Y es persistente, como les decía. Él es perseverante. Y eso, aunque yo no lo quiera creer y me cueste, es una virtud. Lástima que la usa para lo malo, pero debiera ser una virtud de nosotros que lo usemos para lo bueno, la persistencia y la perseverancia. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:6, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y le está diciendo, conoce la doctrina y cuida de lo que conoces. Cuida de la palabra del Evangelio de la Gracia funciona diferente en mí y en cualquiera de ustedes. Y en cada uno de ustedes es diferente con la del hermano que tiene sentado al lado. Funciona diferente.
pero porque somos la diversidad en unidad, como hablábamos con los jóvenes ayer, somos diversidad en la unidad, cada uno somos miembros de un mismo cuerpo, pero cada uno somos distintos, porque el pie no es igual que el dedo, el ojo no es igual que el oído, cada cual tiene su función en el cuerpo de Cristo. Entonces Dios en nosotros es el mismo Dios, pero actúa diferente. Pero el mismo Evangelio es el que va llenando nuestras vidas. El mismo Evangelio va llenando nuestras vidas y nos va dando fortaleza. Y este es el punto a tener siempre presente en nuestra mente. El Evangelio es nuestra guía. El Evangelio es nuestra guía. Y debemos predicarnos el Evangelio cada día. Más los creyentes, sí los incrédulos, pero más los creyentes, una vez que lo conocemos, nos debemos predicar el Evangelio, porque es la única forma de ver y llevar a nuestra mente el refresco de la obra de Cristo en nuestro favor y la inmensidad de la obra que se hizo ahí, en una cruz como esa. La inmensa, pero inentendible, inexplicable obra que jamás podremos dimensionar, que es la obra de Cristo en una cruz. Cuarto punto, formando a Cristo en nosotros. Dice Pablo en Gálatas 4, 18 al 20, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Sabemos el contexto de la carta a los Gálatas, que habían sido grandemente desviados por los judaizantes. Ellos pensaban que creían con todo que tenían que ser circuncidados para ser salvos. Tenían que seguir los rituales del judaísmo. Pero lo que está diciendo Pablo acá es que no debemos fingir, no debemos ser hipócritas. Aunque esté presente o aunque esté ausente, el cristiano debe ser cabal, debe ser siempre igual. La Biblia nos dice que estamos completos, bendecidos, libres de maldición, que Cristo está en nosotros. Y todo esto es cierto porque la dice la Biblia. Pero en estos versículos Pablo habla de la formación de Cristo en nosotros. O sea, el poner en práctica todo el consejo de Dios va a hacer que Cristo se vaya formando en nosotros. Y de eso está hablando Pablo, no solo del conocimiento. El formar a Cristo en nosotros. Sabemos que somos nuevas criaturas en Cristo y que en nosotros tenemos toda la capacidad por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Pero debemos crecer y fortalecernos para que este alimento de la palabra de Dios sea siempre en el Evangelio de la gracia y no en otra cosa. Yo no puedo tomar, por más que sean buenos libros seculares, tomar consejo de filósofos seculares. Hay muchos que leen a Pablo Coelho y le encanta el pensamiento de Pablo Coelho, pero Pablo Coelho tiene todos pensamientos humanistas. Son muy tiernos, son muy lindos, son muy suaves, son muy, qué sé yo, pero son pensamientos del hombre, no son los pensamientos de Dios y en muchas cosas contradice la palabra de Dios. Entonces, cuidado con lo que llenamos nuestra mente. Esto es lo que debe llenar nuestra mente. Decíamos que hay que llevar cautivo, agarrarlo, llevarlo cautivo, todo pensamiento. Y este es un trabajo que requiere una cosa, fortaleza espiritual. ¿Cómo llevo a alguien cautivo si no soy más fuerte que él? No puedo. Requiere gran fortaleza espiritual. Entonces hay que alimentar ese nuevo hombre que somos, porque sin alimento ni crece ni se fortalece. El alimento espiritual es necesario por eso, no por el conocimiento en sí. Y este último fortalecimiento se logra a través de la disciplina, no hay otra forma de batallar con los pensamientos. Para batallar con los pensamientos no solo hay que ser perseverante, no hay que solo ser fuerte,
estar bien alimentados, sino que principalmente hay una cosa, que Gálatas 6:7 lo dice. No os engañéis, dice Pablo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo, hermano, lo que siembre usted o vos en tu mente, es lo que vas a cosechar. De todo lo que esté llena tu mente, es lo que vas a cosechar. Y en nuestra mente se generan pensamientos que debemos transformar en convicciones, como dijimos hoy, pero convicciones que concuerden con la ley de Dios, no con lo que a nosotros nos gusta, porque generalmente a veces coincide la ley de Dios con cosas que nos gustan cuando son bendiciones, pero cuando son cuestiones que nos cuestan o que nos duelen, ahí se terminó la complacencia. Si no lo hacemos, le damos rienda suelta a la carne. Todos debemos vestirnos del hombre interiormente, no como nos vestimos cuando venimos para acá, o cuando vamos a salir, o cuando salimos de la ducha. Nos tenemos que vestir desde adentro hacia afuera. Nos tenemos que vestir de Cristo, y yo no me puedo vestir de Cristo como me he visto con una campera o con un pullover. Me tengo que vestir interiormente de Cristo. Y Cristo después va a aflorar en mi forma de actuar, en mi forma de hablar, en mi forma de ver las cosas, en mi forma de entender las cosas, en mi forma de amar al hermano. Porque todo se basa en eso, en el amor de uno hacia otro. Por eso que Pablo se molesta tanto en escribir esta carta y se duele tanto con estos hermanos gálatas y con estos hermanos corintios. Y por eso dio su vida, por amor a Cristo y a su palabra y a su obra. Siendo perseguidor de la iglesia, pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser el siervo que más literatura escribió acerca de doctrina en el Nuevo Testamento. Una conversión tremenda la de Pablo, que Dios hizo en su vida. En nuestra mente dijimos que se generan pensamientos y que debemos vestirnos interiormente y no exteriormente con apariencia, sino en verdad. Y esto lo logramos fortaleciéndonos en el conocimiento del Evangelio. Ahora, en Romanos 7, Pablo hace unas confesiones que son para todos nosotros una lección y cosa para analizar y para meditar. En 7:23 al 25 dice Pablo, nos revela su lucha y dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Había una dicotomía ahí. Pablo con su mente, que ya tenía sus pensamientos cautivos hacia la ley de Dios, pero su carne todavía lo golpeaba, todavía lo traicionaba y todavía lo llevaba a hacer cosas que él no quería hacer. Con la mente, a través del conocimiento, se derriban fortalezas y argumentos, además de llevar cautivos los pensamientos. Pero no descuidemos nuestra carnalidad, porque nuestra carne siempre va a estar batallando contra nosotros. Dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, no en otra cosa, en esto pensad. Antes de hacer cualquier cosa, la misma se tiene que pensar. Hay un dicho popular, es un dicho del mundo, pero es un dicho sabio. Es un dicho sabio. Dice, no debemos decir todo lo que pensamos, no debemos decir todo lo que pensamos, pero sí debemos pensar todo lo que decimos y hacemos, por supuesto.
No debemos decir todo lo que pensamos porque es contraproducente, pero sí debemos pensar cada cosa y analizar cada cosa que decimos. El hombre como persona está compuesta de 3 elementos: intelecto, voluntad y emociones. Es una trinidad que hay en nosotros, en la persona, en toda persona. Las emociones por sí mismas son las que nos mueven a hacer cualquier cosa. Cualquier cosa que hagamos la hacemos por una emoción. Para eso están las emociones, para movernos. Pero si nuestras emociones impactan directamente en nuestra voluntad, nuestra conducta va a ser emocional y puramente emocional. ¿Y el intelecto qué papel juega? Ninguno. Entonces, para el cristiano el intelecto es donde la palabra de Dios habita y es el gran moderador entre nuestras emociones y entre nuestro actuar, entre nuestra voluntad, para no actuar por emociones sino por principios. Acuérdense que los principios se desarrollan a través de los pensamientos y los pensamientos deben estar cautivos a la obediencia a Cristo. Entonces esos principios son principios cristianos y por esos principios nos debemos mover, no por otros. En Filipenses 1:9 al 11, la oración de Pablo es: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Para qué es todo esto? Para la gloria y alabanza de Dios. Nuevamente vemos que el apóstol hace énfasis en el conocimiento, pero el conocimiento bien entendido, que es el conocimiento del Evangelio, no un conocimiento que envanece, no es inflar la cabeza. Quinto punto y último, ¿dónde se libra la verdadera batalla? El campo de batalla es sin duda nuestra mente, como estuvimos viendo, y los principales enemigos son el sistema mundo, Satanás y lo que tenemos, el envase en el que vivimos, nuestra carne. Satanás, el sistema mundo y nuestra carne. Nuestra carne, el sistema mundo, Satanás, como lo quieran poner, es la Trinidad maldita. Es la Trinidad contra la cual nosotros tenemos que poner toda la atención para no caer. Muchos de nosotros hemos sido influenciados por este sistema mundo y aún lo somos. Y aún estando aquí sentados escuchando la palabra de Dios, tenemos influencias del mundo, muchas influencias del mundo que todavía rondan en nuestra cabeza. Conocemos la verdad de Dios y aún seguimos en ciertos aspectos esclavos por la corriente de este mundo que por naturaleza es anti-Dios. Debemos ser conscientes de eso. La palabra de Dios en Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento, tal es Él. Y se refiere a los pensamientos del corazón, porque dice: cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. O sea, es una combinación entre intelecto y sentimiento. Ese es el pensamiento al que se refiere Proverbios. Una combinación entre el intelecto y los sentimientos, las emociones. Entonces, cuidado con eso porque esa dupla es poderosa. Son como Batman y Robin espiritual. Son dos que se juntan para hacer lo que Pablo se quejaba de que no podía hacer porque la carne los traicionaba. Con la mente servía a Dios, pero con la carne servía al pecado. Ese es el resultado. El gran error de nosotros que nos hace pensar como piensa el mundo es que Dios no se interesa por lo que pensamos. Es un gran error. Si le han dicho que usted se tiene que manejar siguiendo la corriente de su corazón, tenga cuidado. Porque la palabra en Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
La gran pregunta que debemos hacernos es, si Dios está en nosotros, si el Espíritu Santo está en nuestro corazón, Cristo mismo está en nuestro corazón, espiritualmente, claro. ¿Cómo es que nosotros pensamos que Dios nos interesa por lo que pensamos? Valga la redundancia. Porque el mundo nos ha metido una forma de actuar que se llama hipócrita, una forma de actuar hipócrita, que es la manera por la cual yo saludo a una persona y tiene una sonrisa de oreja a oreja y por dentro me está odiando y me está deseando lo peor. Actúo hipócritamente, por eso siendo consumidos a veces por la ira y por todos sentimientos negativos, esbozamos una sonrisa y nos preguntan, che, ¿cómo andás? Bien, bendecido y en victoria, le decimos, como tenía un hermano que era su muletilla esa, bendecido y en victoria, y andaba hecho pedazo, hecho un trapo. No tenemos que ser hipócritas, hermano. Tenemos que andar gozosos porque sí, porque somos hijos de Dios, pero el hijo de Dios muchas veces anda con depresión, anda con momentos bajoneados, con momentos duros, que están pasando tristezas, y el gozo no tiene nada que ver con estar expresando una sonrisa de oreja a oreja, no tiene nada que ver. El gozo es interior en nuestro corazón, porque eso es lo que nos da la paz. Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Entonces, la paz de Dios es algo que debemos anhelar, y la paz de Dios no la tiene el cristiano que anda en el mundo, la tiene el cristiano que anda obedeciendo la palabra de Dios. No la tiene el que anda en el mundo preocupándose por los millones que tiene en el banco, por la camioneta 4x4 nueva que se compró. No la tienen ellos. La tenemos los verdaderos hijos de Dios que hacemos caso a la palabra de Dios, que somos los que amamos a Dios, porque Cristo dijo, el que me ama mi palabra guardará, el que obedece a su palabra. Conclusión y aplicación. Y antes una cita, Romanos 12:2 dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Esa es la renovación que tenemos que hacer en nuestra vida. Y no debemos descuidar en ningún momento de nuestra vida. Conclusión y aplicación, ahora sí, la batalla de la mente será una batalla permanente mientras estemos en este mundo, en este cuerpo de corrupción. No hay otra salida. Los pensamientos vienen y se alimentan a través de nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro oído, nuestra boca. Por eso debemos tener cuidado dónde dirigimos nuestros pasos. Debemos tener cuidado lo que miran nuestros ojos. Debemos tener cuidado lo que habla nuestra lengua. Y debemos tener sumo cuidado con lo que escuchan nuestros oídos. Todo esto es una entrada de contaminación del mundo hacia nuestra persona. Todos nuestros sentidos, todos. Y lamentablemente nuestros ojos los podemos cerrar, pero a veces nuestros oídos no los podemos cerrar. Y como les decía hoy, la lengua muchas veces es más rápida que el pensamiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Y decía el Señor en Mateo 6, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echados en el fuego eterno. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, y ojo a esto, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Quién nos dice que estamos llenos de tiniebla? Nuestro ojo es tremendo.
Salomón decía, nunca se cansa el ojo de ver, ni el oído de oír. Siempre nos pide más, siempre pide, dame, 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 como dice Proverbios. Dame, dame, dame. Quieren más. Por lo tanto, cuando escuchamos algo, que sea la palabra de Dios. Y si vemos algo, que sea algo edificante, algo de santidad, algo que tenga que ver con las cosas de Dios. Es bueno el entretenimiento, sí, pero el entretenimiento está plagado y está mechado con muchas cosas que no son santas. Yo veo mucho YouTube porque es lo único que tengo para mirar en televisión, entonces busco prédicas, historias, en fin, lo que pueda conseguir que sea de edificación, pero muchas veces me pierdo en algunas cosas que son entretenimiento también. Y entre todos los temas que hay, nunca falta una mujer desnuda, nunca falta actitudes que son groseras, nunca faltan dichos que son groseros, que son totalmente bajos. Entonces hay que estar filtrando todas esas cosas. Es realmente estresante muchas veces. Es realmente estresante. Pero contra todas esas cosas debemos luchar, porque esas cosas son las que alimentan nuestra mente y las que nos orientan después. Nuestro corazón y nuestra mente son como una esponja, todo lo absorben y lo procesan para luego actuar. Si en tu mente hay solo pensamientos amargos, vas a ser un amargado. Si en tu mente hay pensamientos de derrota, vas a vivir una vida de derrota. Pero si en tu mente hay gozo por la palabra de Dios, vas a vivir una vida gozosa, una vida plena, una vida llena de lo que Dios quiere, que es nuestro bienestar. No nos dejemos vencer por la negatividad. Y la negatividad no es marcar lo malo, no es. A mí me dicen negativo muchas veces porque vos estás siempre marcando lo malo. ¿Sabés por qué? Porque yo quiero corregir. Yo quiero que se corrija lo malo, no para adoptar lo malo como cuestión para yo adoptarla como forma de vida, sino para decir, eso está mal y hay que erradicarlo. Y los filósofos de este nuevo tiempo me dicen, vos siempre ves el vaso vacío. ¿Sí? ¿Sabés por qué? Porque yo veo con qué lo voy a llenar. Yo estoy pensando con qué voy a llenar ese vaso vacío. Y vos siempre ves el vaso lleno, pero ves el vaso lleno de qué. ¿Cuáles son las cuestiones que llenan tu vaso? Eso es lo que hay que preguntar a los que dicen, vos siempre ves el vaso medio vacío. ¿Sí? ¿Sí? Porque estoy pensando con qué llenarlo. Estoy pensando con qué llenarlo y estoy pensando qué es lo que tiene ese medio vaso. Cuidado con esos dichos del mundo, esos dichos filosóficos profundos. Dios nos manda, como ya cité anteriormente, y no está de más repetirlo, y lo voy a repetir. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ello, en esto pensad. El enemigo trabaja día tras día incansablemente para influenciarnos a hacer lo malo, a desviarnos de la palabra en nuestros pensamientos. Te va a enviar el mismo pensamiento una y otra vez hasta hacerte caer. No va a cesar hasta que caigas. Por eso nosotros debemos estar fuertes, fortalecidos. Si queremos tener la mente de Cristo, debemos pensar por las Escrituras y creer que ellas son la única verdad y regla de vida para nosotros, hermanos. Debemos pensar que esta palabra santa, sagrada, es la única verdad y regla de vida para nosotros. No hay otra regla de vida. Y termino con una cita de Pablo en Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios, nuestro Señor, bendiga su palabra.